Buenas tardes a todas y a todos por asistir, por participar en este webinar, que en este caso lo vamos a centrar en la temática de los materiales, el impacto de los materiales sobre la salud, desde un punto de vista, pues lógicamente, como siempre, de la certificación WELL, ¿no? Haremos una primera aproximación al concepto de materiales, a la categoría de materiales de WELL, y a continuación contaremos con la presencia de Rita Barata, que ahora os presentaré, que nos hablará sobre este tema y sobre su experiencia personal. Así que, bueno, antes de nada, como siempre, presentarme. Mi nombre es Vito Silva y soy el responsable de la certificación WELL en ITG. Y hoy está conmigo, bueno, con nosotros todos, está también Rita Barata Castro, como comentaba, que es la directora de marketing de PMMT, Forward Thinking Healthcare, Architecture. Un poco difícil de pronunciar, perdonad mi nivel de inglés. Y como digo, bueno, ahora nos contará ella más bien, pero son expertos en arquitectura sanitaria y pues tienen una experiencia muy vinculada con los materiales saludables, ¿no? Que será un poco lo que nos va a contar. Así que, sin más dilación, pues nada, comentaros que hoy este es el noveno ya webinar que hacemos de esta serie de webinars que hemos ido haciendo desde finales de marzo y que terminaremos ya, el último será la semana que viene. Sabéis que, bueno, según se van haciendo, van quedando grabados en nuestra página web, o sea que podéis consultar este vídeo o alguno de los anteriores a través de la página web en el mismo sitio donde os inscribisteis para participar en este. Decíamos antes que yo soy el responsable de la certificación WELL en ITG y ITG es el partner local de WELL en España. Realizamos labores de formación y también de verificación de proyectos y somos el partner local en España y la entidad de formación para España y América Latina. ITG es un centro tecnológico situado en A Coruña con una amplia experiencia en construcción sostenible, entre la que destaca, por ejemplo, ser el organismo certificador de BREEAM, además de el partner local de WELL, como ya comentamos. Bien, y sin más vamos a entrar en la materia que hoy nos toca, que es la de los materiales. Entonces, como digo, vamos a tener una presentación más extensa por parte de Rita, pero como siempre vamos a hacer una primera aproximación bueno, a la cuestión desde el enfoque de WELL, ¿no? WELL, como sabéis, tiene una categoría específica de materiales, que se llama materiales, que se centra, por tanto, como su nombre indica, en el impacto de los materiales sobre la salud de las personas. Esta categoría se centra en diferentes aspectos. Tenemos algunas features que son prerequisitos, como esta que vemos aquí, que se centra, por ejemplo, en evitar la utilización de ciertos materiales especialmente tóxicos, ¿no? Como pueden ser el amianto, como puede ser el mercurio, ¿no? Para ciertos tipos de luces, o como puede ser el plomo que se utiliza, por ejemplo, en pinturas. Bueno, se utilizaba más bien, ¿no? Este es un prerequisito bastante sencillo de cumplir en general porque ya suelen estar incluso prohibidos, ¿no? Estos productos, sobre todo el amianto y el plomo, está muy claro. Luego, si pasamos al segundo prerequisito, ya la cosa se empieza, bueno, no a complicar, pero sí a tener un poco más de enjundia, porque aquí lo que tenemos que hacer es un poco lo mismo, pero aplicado a edificios existentes. Es decir, un edificio nuevo es poco probable que tuviéramos la tentación de instalar alguno de estos materiales, pero en edificios existentes, pues sí que es posible que nos encontremos con alguno de estos materiales, ¿no? En este caso, amianto, plomo o bifenilos policlorinados. ¿Qué tenemos que hacer si los encontramos? Bueno, hay que hacer básicamente una inspección, primero para detectarlos y segundo para, bueno, identificar si son peligrosos, es decir, si deben ser retirados con seguridad del edificio o si se pueden encapsular o si se pueden mantener porque no suponen un riesgo. Hay que hacer una evaluación al respecto. Algo parecido hay que hacer con ciertas estructuras exteriores que se utilizan, especialmente algunos tratamientos para la madera, más vinculados, se utiliza más en Estados Unidos, aquí no es algo tan habitual, y algunos pavimentos para suelos y pinturas exteriores. En general, WELL se centra sobre todo en lo que ocurre dentro del edificio, ¿no? En lo que ocurre de la lámina impermeable, digamos, del edificio hacia adentro, por una razón lógica que es que mm, son esos los materiales con los que más estamos en contacto, ¿no? En nuestro día a día. Y los que están en el exterior, pues no suponen tanto problema porque en general, pues al estar más en contacto con el aire, pues no hay tanto problema. Pero bueno, en este caso se trata de productos especialmente contaminantes con los que sí que tendremos que tener un especial cuidado y por tanto habrá que evitarlos. Y el cuarto prerequisito consiste en hacer una gestión de residuos. Básicamente,
una gestión adecuada de los residuos de obra y también de fase de uso. Residuos como, bueno, los de obra, pues los residuos que se producen en cualquier obra y en fase de uso pues estamos hablando de productos como baterías, como tubos fluorescentes, bueno, algunos botones de impresora, ¿no? Algunos materiales especialmente peligrosos. Y aquí ya pasaríamos a la parte de optimizaciones. La primera optimización tiene que ver con la gestión de los materiales durante la fase de construcción, es decir, evitar la exposición a diferentes materiales de construcción que puedan ser peligrosos durante la fase de construcción. El siguiente tiene que ver con el emplazamiento, con descontaminar esencialmente el emplazamiento. Estoy yendo así rápido, ¿no? Un poco para hacer una visión global simplemente, pero para que tengamos una idea general, ¿no? De qué trata este concepto. Tiene que ver con evaluar el emplazamiento y en caso de que esté contaminado, pues descontaminarlo, ¿no? Puede estar contaminado por hidrocarburos, por diferentes, bueno, contaminantes y el objetivo pues es precisamente descontaminar pues para partir de una parcela, ¿no? De un emplazamiento que no reste, ¿no? Sino que no sea perjudicial para la salud de las personas que luego van a vivir o a trabajar en ese edificio. Cuando hablamos de materiales, generalmente, bueno, cuando hablamos de materiales obviamente nos referimos a los materiales de construcción, pero hay otro grupo de, no sé cómo llamarle, productos que no entran dentro de la categoría de materiales de construcción, pero que si lo pensamos son productos que utilizamos de forma reiterada y que pueden tener un impacto también en nuestra salud, porque estamos hablando, bueno, en este caso hablamos de pesticidas, pero lo podemos hilar con con el que viene justo después, ¿no? Con los productos de limpieza, ¿no? Tanto pesticidas como productos de limpieza, pues son, bueno, en muchos edificios que no haya zonas verdes no se utilizaban pesticidas, pero productos de limpieza sí que se utilizan en todos lados, ¿no? Y básicamente estos productos lo que tienen en común es que se utilizan una y otra vez, todos los días. Ahora todavía más, ¿no? Con el tema del coronavirus y demás, pues todavía estamos limpiando más. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos estar teniendo mucho cuidado con los materiales de construcción que utilizamos, podemos estar teniendo mucho cuidado con cómo filtramos el aire y demás, pero al mismo tiempo, si no tenemos cuidado con los productos de limpieza que utilizamos, por ejemplo, podemos estar generando contaminación nosotros mismos, ¿no? Con las propias tareas de desinfección del edificio. Por tanto, incluso, por ejemplo, cuando construimos un edificio, pintamos con una pintura con muchos COPs, por ejemplo, bien, eso está mal, pero llegará un punto en el que la pintura deje de emitir nada. En cambio, los productos de limpieza, como los utilizamos a diario, pues en realidad acaban pudiendo tener una presencia mucho mayor. Por eso quiero decir que no es que sea más importante que el tema de los materiales, pero que es algo que hay que tenerlo en cuenta también. Que no solo importa la fase de construcción, sino que también importa la fase de uso, ¿no? Y esto es lo que se centra en estas features, la 7, que vuelvo un segundo atrás, tiene que ver con el uso de pesticidas, y la 9, que tiene que ver con el uso de productos de limpieza. Y aquí entre medias nos quedó la 8, que básicamente es utilizar materiales que no tengan o que tengan concentraciones muy bajas de materiales de metales pesados, ¿no? Pues hay muchos productos que tienen en su composición un porcentaje de diferentes materiales, como plomo, por ejemplo, que lógicamente pues eso puede ser perjudicial para la salud. Entonces consiste en evitar el uso precisamente de estos materiales que pueden entrañar un riesgo. Bien, pasamos ahora a la número 10 y bueno, vamos a ver que hay varias ahora seguidas que tienen que ver con las emisiones de los componentes orgánicos volátiles. Como sabéis, los materiales, muchos materiales, sobre todo aquellos que tienen una composición más química, ¿no? O aglomerados de madera, como el que vemos ahí, o pinturas o barnices. No digo todas, pero bueno, en general hay más probabilidades en ese perfil de productos. Obviamente un producto natural como puede ser un terrazo, ¿no? No sé, un muro de piedra, no va a tener ningún tipo de emisión de componentes orgánicos volátiles, ¿no? Estos materiales más químicos, por decirlo así, pueden emitir estos componentes, ¿no? Que son componentes que al final lo que hacen es volatilizarse, como su nombre indica, y entrar en contacto con las personas, ¿no? A través del sistema respiratorio. Y esto pues, puede provocar diferentes problemas de salud, desde problemas más básicos de irritación de ojos o de garganta, a problemas respiratorios como asma, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente hay que tenerlo en cuenta.
En este caso, lo que nos piden es reducir la presencia de compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, que hay un pequeño matiz, y utilizar productos acordes en el futuro. Básicamente, aquí, cuando hablamos de las emisiones de COPS son las siglas, ¿no?, de componentes orgánicos volátiles, lo que estamos hablando principalmente es de aquellos materiales, como decíamos antes, que están de la lámina impermeable, por tomar así como referencia, del edificio hacia adentro. Todo lo que está hacia afuera se supone que no va a tener un impacto directo en nuestra salud, porque al estar en contacto con el aire exterior, pues ya se ventila, digamos, y no tiene un impacto tan grande sobre nuestra salud. A diferencia de, y viceversa, ¿no? Tendrá más impacto aquellos con los que estamos más en contacto, ¿no? Pues la pintura tendrá más impacto que el pladur que hay detrás, ¿no? Y como decíamos, las siguientes features, las siguientes dos, hablan también de lo mismo, ¿no? Hablan también de, con ciertos matices, pero hablan también de componentes orgánicos volátiles. Y los diferencian entre los de larga emisión y los de corta emisión que veremos justo a continuación. Los de larga emisión se consideran que son aquellos que están en los mobiliarios, en el aislamiento, en los pavimentos, y los de corta emisión son aquellos que están en productos como adhesivos, sellantes, pinturas, revestimientos, y productos que contengan estos materiales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues como su nombre indica, los de corta emisión pues, suelen provocar una emisión mayor de componentes orgánicos volátiles en un periodo de tiempo más corto, ¿no? Y al revés, los de larga duración, pues los de larga emisión, perdón, al contrario, pues emiten menos cantidad pero a más largo plazo. ¿Cuáles? Bueno, no es que sean ni mejores ni peores, ¿no? Los de corta duración son más peligrosos si estamos en contacto con ellos, pero tienen la ventaja de que realizando una ventilación muy amplia, ¿no?, al terminar la obra podemos librarnos, entre comillas, de ellos, ¿no?, con más facilidad. En cambio, en otros productos pues era un poco más difícil. Pero bueno, en definitiva, estos dos features se van a centrar en reducir, en utilizar materiales, mejor dicho, que no produzcan emisiones en cada una de sus categorías respectivas. La siguiente tiene que ver con materiales optimizados, ¿no? Es un poco el término que se utiliza. Y básicamente lo que consiste esto es en ir un paso más allá, ¿no?, en utilizar materiales con un alto índice de calidad, ya no solo que no tengan emisiones de COPS, ya no solo que no tengan concentración de metales pesados, ¿no? Digamos que las fechas siempre van de cosas más básicas a cosas más complejas, ¿no? Pues en este caso es utilizar aquellos materiales que puedan gozar de unas cualidades mejores, ¿no?, en lo que a nuestra salud se refiere. Esto lo vamos a hilar bastante, yo creo, con lo que nos va a contar después Rita. Y también esto, porque al final uno de los problemas que tenemos muchas veces es que los materiales no aportan toda la información, toda lo detallada que deberían sobre su composición. Y, pues buscaremos fomentar el uso de aquellos materiales que sí que lo hagan, ¿no?, que aporten transparencia. Y esto no voy a hablar mucho más porque es en lo que se va a centrar Rita, sobre su composición. Así que, sin más dilación, le voy a dar la palabra a Rita Barata Castro, que como comentábamos es la directora de marketing de PMMT, y nos va a contar una experiencia muy, muy interesante en la que ella trabajó y trabaja, que es la de Friendly Materials, y también un poco en lo que ellos trabajan en el estudio como expertos en arquitectura sanitaria, ¿no? Así que, Rita, te hago ahora mismo presentadora. Perfecto. ¿Se me oye ya? Se te oye, perfecto. Bienvenida, muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Yo cierro el micro, pero estoy por aquí pendiente para si hay cualquier problema. Vale, perfecto. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, en especial a Vieito, que nos conocemos de la época maravillosa en que se podían hacer actos en vivo, pero es una alegría coincidir aquí en formato webinar. Y entonces, sin tardar más, voy a la presentación en que os explicaré primero un poco quiénes somos en PMMT y qué hacemos. Y luego entraremos en Friendly Materials, que como bien explicó Vieito, la gran incidencia de esta herramienta que hemos desarrollado nosotros está en la parte de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, ingredientes de los materiales y también la transparencia, porque creemos que
la industria ha de ir hacia aquí. Entonces, sin tardar más, pues nosotros somos una empresa de arquitectura y nos centramos en 4 áreas de trabajo fundamentales o principales, que son la arquitectura, la consultoría, la I+D y también la docencia, ¿vale? Esto lo pasaré muy rápido, solo algunos números para que nos conozcáis. Nosotros tenemos 2 oficinas en Barcelona, que es donde yo estoy ahora mismo, y otra en Madrid. Somos 35 trabajadores, tenemos más de 25 años de experiencia en el sector de la edificación y edificios construidos en Europa, en África y en Sudamérica. A nivel de consultoría, como podéis ver, tocamos varias patas, varias áreas de conocimiento, como la accesibilidad universal, los ambientes saludables, que es el foco de esta charla de hoy. Hacemos también dirección de obra, planes directores y planes funcionales médicos. I+D. Yo creo que esto es lo que hace nuestra empresa un poco diferente o especial. Tenemos en PMMT 15% de nuestra plantilla dedicada exclusivamente a la investigación. Y de esta investigación pues van saliendo proyectos de investigación, algunas marcas registradas, como es el caso de Friendly Materials, que os contaré hoy, o Clear Code. Y entonces de aquí, de este departamento, es donde salen estas otras cosas que, aunque el foco siempre es la salud de las personas y en última instancia la arquitectura, pero que se desvían ya un poco de lo que es el diseño de edificios. Y bueno, pasaré rápido algunas fotos de proyectos para que nos conozcáis un poquito más. Aquí el Hospital de Manta en Ecuador, el Hospital de Menongue en Angola, el Centro de Salud de Amposta en Tarragona, aquí el Centro de Salud de Ibermutuamor en Oviedo, por ejemplo, un poco para que veáis que tenemos proyectos y obras un poco por todas partes. Este es un edificio que ahora mismo está en construcción y por suerte es a 2 calles de nuestra oficina en Barcelona, en el 22 Arroba. Una vivienda unifamiliar, un poco aquí para enseñar que aunque el 90% de nuestra producción son edificios sanitarios, pues también hacemos otras cosas que nos gustan, pero la verdad es que la gran parte de lo que hacemos son hospitales o centros de salud. Aquí otro ejemplo también más atípico, que es un mercado municipal de Creixell, o nuestras oficinas. También nos dedicamos al diseño de oficinas y espacios corporativos. Pues entrando ya en materia, una preocupación que tenemos en PMMT y que es 100% compartida con UEL es la salud y las personas. Entonces, esta es la base de lo que es nuestro modelo de innovación, ¿no? O sea, como arquitectos especialistas en arquitectura sanitaria, pues el centro o el core de todo lo que hacemos es la salud y las personas. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente con este departamento de investigación e innovación es detectar oportunidades de futuro y las necesidades del sector y de nuestros clientes. Y a partir de aquí lo que intentamos hacer es generar conocimiento en el diseño de los entornos sanitarios del futuro mediante los proyectos de investigación, ¿vale? Entonces, este es el ámbito de la Healthcare Architecture que nosotros trabajamos en nuestra empresa. Entonces, a todo esto puede parecer así como muy utópico, pero básicamente es tan sencillo como hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Y la pregunta que estuvo en el origen de Friendly Materials fue esta, que podéis ver aquí, que era intentar saber si podemos desde la arquitectura ayudar al proceso de curación de un paciente. Y el resultado, la respuesta a esta pregunta es Friendly Materials, que básicamente es una metodología para el diseño de espacios saludables, una metodología objetiva, a continuación lo veréis porque lo digo, y es el caso de un proyecto de investigación que se transforma en un producto de innovación, es decir, es algo que el mercado a día de hoy reconoce, está disponible para cualquiera que lo quiera consultar. La forma física, por decirlo de alguna manera, de Friendly Materials es esta web, que se llama friendlymaterials.com, podéis meteros. Pero a lo largo de la presentación recomendaré también algunas webs que creo que pueden ser bastante útiles y intentaré adaptar el discurso entre una parte más técnica y otra parte más ligera, porque sois muchos y no sé bien el grado de conocimiento de cada uno, pero intentaré adaptarme a todos. Entonces,
Entrando en materia, pues algunos datos bastante conocidos a día de hoy, pero que han estado en el origen de este proyecto. Uno fue darnos cuenta que el 50% de la población mundial vive en ciudades. De estas personas que vivimos en ciudades pasamos hasta el 90% del tiempo en interiores y el nivel de contaminación en interiores puede llegar a ser entre 2 a 5 veces superior que en el exterior. Y ahora lo enlazo con lo que decía Vieito antes sobre el tema de los materiales de interior y de exterior. Pues lo que pasa, que era lo que decía Vieito y muy bien, es que en el exterior, como hay la acción del viento, hay una ventilación constante. O sea, es obvio que también hay polución y coches y demás, pero hay una circulación del aire constante. Mientras que en interiores, el aire que se produce en el interior y está contaminado o que entra desde fuera está contaminado, se queda atrapado dentro. Y es por eso que vemos estos números de que en el interior la contaminación es superior que en el exterior. Ahora me gustaría contaros de manera muy abreviada, en formato de cronología, qué es lo que ha pasado con los materiales de construcción y con el aire que respiramos dentro de nuestros edificios. Pues esto es vuestra barra cronológica. Entonces, básicamente, en la prehistoria pues no existían los materiales de construcción. Los cavernícolas habitaban los espacios que encontraban disponibles en la naturaleza. Pero cuando damos el salto a la Edad Antigua y el periodo romano y la Edad Media, es cuando por primera vez aparece el concepto de los materiales de construcción. Primero se construía con materias primas naturales, ¿no? Como madera, piedra, paja, un poco lo que había en el entorno, pero cuando se llega a la Edad Media es cuando por primera vez se empiezan a mezclar materiales de construcción, que son en su origen naturales, pero por ejemplo el hormigón o el hormigón usado para construir el Coliseo de Roma no es más que una mezcla de arenas, de granitos, de agua y que conforma este nuevo material. Si estos materiales mezclados emitían algún tipo de sustancia perjudicial, que es lo que representamos aquí con estos puntitos rojos, en realidad no había ningún problema porque los edificios estaban abiertos permanentemente. Es decir, la calidad del aire interior y del exterior era la misma, o sea, era el mismo aire que circulaba dentro y fuera. Pero luego, cuando damos el salto a la revolución industrial, pues nos aparecen un montón de nuevos materiales de construcción y, en especial, en 1850, cuando llegamos a la era del petróleo, es cuando por primera vez se empiezan a fabricar materiales a base de petróleo, como los plásticos y demás. Son materiales con prestaciones que hasta entonces no existían, como transparencia o flexibilidad, por ejemplo. Pero aquí es donde ya empezamos a ver que hay unas sustancias que se liberan de estos materiales, que son los COVs o compuestos orgánicos volátiles, y que son perjudiciales a nuestra salud. Entonces, sí que aquí empezamos a afectar lo que es la calidad del aire interior. ¿Qué pasa? Cuando llegamos al embargo del petróleo y por primera vez se empieza a hablar de ahorro energético, desde la arquitectura hay un esfuerzo grande para reducir los gastos energéticos en hacer con que los edificios sean lo más hermético posible, para evitar pérdidas de calor y de frío. Entonces, ¿qué pasa? Si estos materiales están emitiendo componentes tóxicos que son dañinos para nuestra salud y son herméticos, pues el aire contaminado que se genera dentro, pues queda atrapado dentro. Y es por esto que por primera vez se empieza a hablar en esta época de la problemática de la calidad del aire interior. Y bueno, podemos llegar a los días de hoy, ¿no? Hay infinitos materiales de construcción, tenemos a día de hoy disponible tecnología, nanotecnología, o sea, es impresionante lo que la industria está trabajando y sacando casi cada día. Sin embargo, se mantiene esta problemática de la calidad del aire interior. Un detalle que yo creo que es muy interesante compartir es que a día de hoy ya no solo tenemos los materiales que emiten sustancias que no hacen nada, que no son nocivas, que serían los puntitos azules, hay materiales que emiten sustancias nocivas, como los COVs, que serían los puntitos rojos, pero también tenemos ya a día de hoy sustancias que son capaces de absorber contaminantes o eliminar bacterias, que es lo que aquí representamos con estos puntitos verdes.
¿Cuál es el ámbito de actuación de Friendly Materials? Para que entendáis un poco dónde nos movemos y los paralelismos que hay con el WELL, que en realidad son bastantes. Pues cuando se habla de materiales saludables, ¿no? de edificios saludables, se puede hablar de muchísimas cosas. Se puede hablar de campos electromagnéticos, se puede hablar de bioarquitectura, se puede hablar de los 10 conceptos del WELL, por supuesto, ¿no? Como el aire, el agua, la alimentación y demás. Y se puede hablar de los materiales de construcción. Pues Friendly Materials está enfocada exclusivamente en los materiales de construcción. Nos enfocamos también en lo que es la ocupación del edificio o su vida útil, es decir, no hacemos un análisis del ciclo de vida, estudiamos los materiales una vez aplicados en el edificio, es decir, qué me pasa a mí si entro en determinado edificio, desde que este edificio abre sus puertas hasta su cierre definitivo, ¿vale? Y por otra parte nos enfocamos en lo que es el impacto directo en la salud humana. Pues si hablamos de sostenibilidad, la sostenibilidad sería el impacto de un edificio en el planeta. Friendly Materials es el impacto del edificio puertas hacia adentro, ¿vale? El impacto del edificio en las personas. Aquí un dato curioso que creo que seguramente muchos de vosotros sois arquitectos y lo vais a entender perfectamente. Pues a día de hoy hay 3 factores principales para elegir los materiales de construcción, que son sus prestaciones, es decir, si este material tiene las prestaciones de resistencia que yo quiero, su coste, que es un factor muy importante, lo sabemos todos, y la estética, que aunque es un factor absolutamente subjetivo, tiene un peso muy importante en la decisión, ¿no? Entonces serían los 3 factores, las prestaciones, el coste y la estética. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que aquí, en esta ecuación, nos faltaba el factor salud. Es decir, en ningún momento nos estamos preguntando si el material que estoy eligiendo para mi edificio me afecta de alguna manera, en positivo o en negativo, a mi salud. Y la respuesta a esta ecuación sería lo que nosotros llamamos Friendly Materials, que es el añadir esta capa de complejidad, ¿no? Este factor salud. Friendly Materials es una herramienta de valoración que permite evaluar y comparar objetivamente. Digo objetivamente porque le hemos atribuido un sistema de puntos, que os explicaré a continuación, que nos permite identificar cómo afectan los materiales de construcción a la salud de los espacios interiores y a la salud de sus ocupantes. Entonces, todo esto, y ahora intentaré resumir lo que han sido 3 años de investigación en una diapositiva. Pues nuestro objetivo era poder entrar en un espacio y decir, pues el nivel de salud de este espacio es de un 44% o de un 78%, ¿vale? Entonces, teníamos que entender cómo podemos controlar todas las cosas que definen un espacio. Entonces, fuimos bajando capas de complejidad, ¿vale? O sea, al final, un espacio interior no es más, en principio, que 4 paredes, un pavimento y un techo. Cada uno de estos elementos, es decir, cada pared, el pavimento y el techo, son sistemas constructivos, ¿no? Que al final no son más que un conjunto de determinados materiales de construcción combinados de una determinada manera, ¿no? Pues una tabiquería interior puede ser un aislamiento interior, una placa de cartón y yeso, una imprimación y una pintura, ¿vale? Esto sería el sistema constructivo. Y cada uno de estos elementos que compone el sistema constructivo, pongamos la pintura de ejemplo, no es más que un conjunto de diferentes ingredientes y sustancias químicas que conforman este material. Entonces, esto un poco para explicaros cómo hemos salido de lo que es el ámbito de un espacio interior y hemos llegado a las sustancias químicas. Aquí lo que representamos en esta diapositiva, y ahora voy de la izquierda hacia la derecha, ¿no? Del pequeño al grande. Pues si la arcilla es una sustancia, ¿no? Un ingrediente, si yo mezclo, la arcilla con agua y con otros componentes, pues tengo una baldosa, que sería un material, ¿no? Pero para colocar esta baldosa la tengo que asociar con otros materiales de construcción, con un adhesivo, con un mortero y demás. Y si yo combino diferentes sistemas constructivos, pues puedo definir o construir un espacio. Esto nos sirvió básicamente para ordenar todo el conocimiento generado a lo largo de casi 3 años en 4 grupos. Pues tenemos las sustancias, los productos, los sistemas y los espacios. Hoy nos enfocaremos especialmente en la parte de sustancias, las primeras 2, de sustancias y de productos.
Entonces, básicamente lo que hacemos es, si yo soy capaz de estudiar las sustancias, puedo entender los productos. Si yo soy capaz de entender los productos, puedo estudiar los sistemas constructivos. Y si yo controlo toda esta cadena de valor, pues puedo estudiar un espacio interior. Ahora os explicaré un poco qué es este apartado de las sustancias o substance. Entonces, aquí lo que hicimos fue ir un poco más allá de los puntos que comentaba Vieto al principio. Es decir, hay sustancias como el plomo o el amianto que ya sabemos que a día de hoy están prohibidos. Es cierto que hay que tener bastante cuidado cuando hablamos de rehabilitaciones o edificios existentes, pero aquí lo que queríamos saber era, además de estos materiales que ya son prohibidos, qué sustancias o cuáles son las sustancias tóxicas que deberíamos evitar en nuestros edificios, en los materiales de construcción que seleccionamos. Entonces, básicamente aquí nuestro trabajo fue estudiar las principales red lists o listas de alerta de referencia a nivel Europa y Estados Unidos. De todas estas listas hemos cogido las sustancias que se encuentran en materiales de construcción que se apliquen en interiores y nos resultó en una lista de 18 sustancias químicas tóxicas que deberíamos evitar. Entonces, este conocimiento básicamente lo ordenamos así. Pues identificamos cuáles son las sustancias, ¿no? Aquí una lista, los bifenilos policlorados, el cadmio, el HCB y el PCB, el cromo hexavalente y demás. Identificamos los posibles efectos negativos de cada una. Aquí, en el primer ejemplo, los bifenilos policlorados sabemos que son disruptores endocrinos, son neurotóxicos y son probablemente cancerígenos. Si bajamos al cadmio, se sabe a día de hoy que es una sustancia cancerígena y que además es tóxico para el medio ambiente. Y entonces lo que hicimos fue desgranar la información de esta manera muy visual, porque hemos tardado 3 años porque estudiar todo esto es bastante complejo y no siempre es fácil detectar la información de valor, entonces creemos que ayuda bastante traducir toda esta información en iconos o infografías. Y el tercer paso sería entender en qué materiales de construcción puede encontrar estas sustancias, ¿no? Si vamos otra vez al primer ejemplo de los bifenilos policlorados, podemos encontrarlos en pinturas y acabados, como masilla en edificios antiguos o pinturas plásticas, o en algunos equipamientos, como enchufes y aparatos eléctricos. Aquí lo que hacemos es, porque creemos y apostamos muy fuerte por la transparencia y creemos que el conocimiento es algo que se tiene que compartir, o si no, no le veo tanto valor a que genere conocimiento y me lo quede yo, toda esta información la compartimos en abierto en la web de friendlymaterials.com, en el apartado que se llama Alert List. Lo puedes consultar ahí. La última actualización que se hizo a esta lista fue en finales de 2018 y creo que a finales de este año, principios del siguiente, lo volveremos a actualizar porque el mundo de las sustancias químicas no para de evolucionar y es bastante complejo estar al día. Os recomiendo también otra web que creo que es extremadamente útil, que es la web de la Agencia Europea de Compuestos Químicos, o echa.eu, donde aquí, conociendo el nombre de la sustancia química o su número CAS, que básicamente es un número de registro que cada sustancia química tiene, como si fuera su número de teléfono, ¿vale? Este es un convenio mundial. Insertamos aquí en esta web el nombre de la sustancia o su código CAS y nos enseñan unas fichas diciendo si esa sustancia si es peligrosa, si no, si es cancerígena, si tiene algún límite de control del mercado. Por ejemplo, es muy útil y es muy, muy fácil de consultar. Y ahora pasemos a los productos. Os explicaré cómo es este sistema de evaluación del nivel de salud de los materiales de construcción y cómo hemos definido este sistema de puntos. Pues esto lo hacemos a través de unas fichas en que hemos seleccionado 8 criterios de evaluación que creemos que son los principales para entender el nivel de salud de material de construcción. Pues el primero sería preguntarnos si este material contiene alguna sustancia tóxica o alguna sustancia identificada en la Friendly Materials Alert List, ¿vale? Y le damos unos puntos según la respuesta que tengamos. El segundo punto sería estudiar su composición química, que aquí básicamente lo que hacemos es
entender la lista de ingredientes, por decirlo de alguna manera, de este material. Estudiamos era lo que decía Vieito, ¿no? Esta lista de ingredientes. Por eso es fundamental tener transparencia y entender cuáles son los compuestos que están en el origen de cada material de construcción. El tercer punto es saber qué etiquetas y certificados o ecoetiquetas tiene el material de construcción que estamos estudiando, porque esto ya nos da muchas pistas. O sea, saber si hay muchas certificaciones a día de hoy, pero unas son muy estrictas, otras menos. Entonces, según qué certificación tenga cada material, ya estamos aprendiendo una serie de datos sobre ese material. El cuarto punto es lo que nosotros llamamos los factores de influencia, que serían sus emisiones de compuestos orgánicos volátiles, y aquí lo desglosamos por donde veis el TCOV, significa total de compuestos orgánicos volátiles, el valor total de emisiones, y abajo estudiamos las emisiones de formaldehído, de acetaldehído y de compuestos cancerígenos C1A y C1B. Estos compuestos que hemos seleccionado aquí son los que se encuentran con más frecuencia en ambientes interiores. Hay muchísimos más, pero estos son los que siempre se encuentran en mediciones de calidad de aire interior. Y aparte de sus emisiones, estudiamos también la actividad antibacteriana del material, es decir, si tienen algún efecto frente a bacterias o no, si las mata, si ayuda que no se reproduzcan o al revés, o si lo que hace es potenciar su reproducción. Estudiamos también la toxicidad del material en caso de incendio, y esto es diferente de hablar del grado RF, ¿no? De resistencia al fuego. Aquí lo que estudiamos es si en el caso de un incendio este material desprende alguna sustancia que pueda perjudicar al aire que respiramos o al aire interior. Estudiamos también la resistencia a agentes químicos y físicos, esto sería la parte de prestaciones del material, y damos unos puntos extra por información transparente. Creemos que es algo muy valorable a día de hoy. O sea, aunque mi material o el material de determinado fabricante no sea perfecto a nivel químico, por ejemplo, es muchísimo mejor o más valorable que compartan esa información que la escondan. Es decir, yo prefiero que me digáis o que determinado fabricante diga, mira, mi material tiene este compuesto tal, que un fabricante que no me diga nada. Aquí ya por un principio de precaución nuestra recomendación es evitar aquellas cosas que no sabemos bien qué son. Entonces aquí el ejemplo de lo que sería una ficha completa, ¿vale? Todas estas fichas están con nombre y apellido, es decir, con fabricante, con nombre del producto en la web de Friendly Materials. Entonces aquí medimos cada uno de estos puntos que os he explicado en la diapositiva anterior, y esto nos permite dar una puntuación al material de construcción. En este caso son 77 puntos. ¿Cómo medimos estas barras? Un poco para que lo entendáis. Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, el mejor de los casos es cero, no es que no emita nada. Y entonces lo que hicimos fue estudiar de todos los certificados y ecoetiquetas que existen en Europa y Estados Unidos a día de hoy. Como os decía antes, hay unos que son muy estrictos y otros que son menos estrictos. Entonces, estas dos flechas que veis aquí, no, el 60 microgramos por metro cúbico, corresponde al valor de la certificación más estricta del mercado, y los 1000 microgramos por metro cúbico corresponde a la certificación menos estricta del mercado. Entonces, esto nos permite definir unas horquillas, ¿no? Y eso es lo que nos permite definir los puntos que atribuimos a cada una de estas barras. El límite a la derecha de la barra es el límite legal, es decir, a partir de 2000 microgramos de emisiones totales de compuestos orgánicos volátiles superiores a 2000 microgramos por metro cúbico, ya directamente el material no se puede comercializar. Hay unos controles que nos garantizan que ningún material a día de hoy pasa de este valor. Luego, una manera fácil de traducir estas fichas, que al final tienen, aunque visualmente son fáciles de interpretar, pero tienen chicha técnica, una manera muy fácil de traducir esta información es en un sistema de medallas, ¿no? De oro, de plata y de bronce, y así de una manera muy intuitiva yo puedo comparar materiales de construcción y decir, vale, pues si yo tengo dos materiales de la misma categoría, uno es oro y el otro es bronce, pues evidentemente el oro es mejor que el bronce.
Un detalle importante, en la web friendlymaterials.com, que nosotros hemos abierto esta web para el conocimiento de todos como siendo una guía de materiales saludables, solo incluimos materiales que tengan como mínimo un bronce. Es decir, todos los materiales que están en esta web, desde el punto de vista de Friendly Materials, los consideramos saludables. El oro es el top, pero el bronce ya es bastante aceptable. Si no llega al bronce directamente, ya no puede entrar en la web. Y aquí, resumiendo mucho todo esto que os he contado, que ahora os he pegado un rollo bastante técnico, pero ahora vamos a una parte un poco más ligera. Una de las cosas que hemos aprendido es que todos los materiales de construcción que se conocen a día de hoy se pueden encajar en 3 cajitas. Por una parte están los materiales inertes, que están súper bien, es decir, son materiales que ni desprenden nada ni absorben nada. Y luego, un ejemplo serían, por ejemplo, un terrazo o una cerámica. Luego están los materiales que desprenden cosas, que son estas sustancias, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, pinturas, materiales a base de plástico, incluso algunas maderas. Y luego están los materiales que absorben cosas. Podría ser, por ejemplo, una moqueta, por poner un ejemplo un poco extremo. Entonces, dentro de estos materiales que absorben cosas, tenemos los héroes y tenemos los villanos. Pues los héroes serían los materiales que os hablaba al principio, que tienen la capacidad de absorber contaminantes presentes en el aire y transformarlos en sustancias inertes. A día de hoy se habla mucho de materiales fotocatalíticos, de hormigón fotocatalítico o de pinturas fotocatalíticas. Pues estarían aquí, en esta clase de materiales. Y luego tenemos los villanos, que son materiales, por ejemplo, siente el ejemplo, pero es que es muy gráfico. Las moquetas antiguas, ¿no?, que lo que hacen es absorber los contaminantes que hay en el aire, o las bacterias, o lo que traemos desde fuera en nuestros zapatos, las absorben y las transforman en algo todavía peor, es decir, se multiplican, ¿vale? Entonces aquí es un ejemplo de decir, vale, lo que queremos con Friendly Materials es un poco esto, es decir, si yo quiero pintar una pared de mi habitación y tengo la pintura marca A y la pintura marca B, pero sé que una tiene unos puntos de salud superiores y no me va a perjudicar, pues tengo una manera objetiva de hacer una elección responsable del tipo de pintura que quiero utilizar. Otra web recomendada, que también creo que es bastante útil a quien quiera saber más sobre ecoetiquetas y certificados. Ecolabel Index agrupa todas estas etiquetas certificados de casi 200 países y está bien bastante fácil de consultar. No solo de materiales de construcción, pero también de materiales de productos de limpieza, por ejemplo, de ropa. Es una web bastante útil. Y esta otra, que se llama Healthy Materials Lab, tiene un apartado que se llama Tools and Guides y que os permite encontrar herramientas que se han desarrollado un poco por todo el mundo y que ayudan a identificar los materiales saludables. Como Friendly Materials es un ejemplo. Paso la parte de los sistemas y voy a los espacios. Básicamente todo esto que os he contado hasta ahora, y ya nos queda poquito para terminar, es lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio de consultoría en el que medimos el nivel de salud de los espacios interiores. ¿Qué pasa? Para llegar aquí no podemos hacerlo sin los pasos anteriores y por eso la web de Friendly Materials tiene esta importancia para nosotros y por eso la abrimos al conocimiento de todos, porque creemos de verdad que si queremos ir hacia edificios más saludables, estas cosas se tienen que compartir y que deberían formar parte del conocimiento general de los arquitectos y técnicos de esta industria. Este es un ejemplo para que veáis la complejidad de un informe de evaluación. De esto correspondiera a un informe de evaluación de, creo que de una unidad, no de un hospital, pero de una unidad dentro de un hospital. O sea, al final se tiene que recopilar bastante información para poder hacer este trabajo. Y aquí un ejemplo práctico muy simplificado. Pues tenemos un espacio interior, ¿no? Estudiamos los puntos de cada uno de los materiales que lo componen y de sus sistemas constructivos, evidentemente. En este caso, tenemos un pavimento de linoleum. En la pared, a vuestra izquierda, tenemos una parte con una pintura fotocatalítica, que es la misma que hemos usado en el techo, y otra parte con un vinilo imantado. Cada uno tiene sus puntos y esto nos permite atribuir unos puntos Friendly Materials a este espacio. Ya terminando,
nosotros creemos aquí, veis un poco una mezcla de cosas que hacemos en PMMT con estas metodologías. En este caso hemos juntado Friendly Materials y Clear Code Architecture, que es una metodología para garantizar la accesibilidad universal de todos los espacios y edificios. Y entonces a partir de aquí vamos generando cosas, estas metodologías se mezclan, no son hermanas, pero son primas, y podemos ofrecer soluciones que creemos que contribuyen en positivo a los espacios arquitectónicos. Un ejemplo básico, pero bastante fácil de entender, son estas manillas que veis aquí en esta foto de la puerta, que lo que hicimos fue diseñar una manilla universalmente accesible, que por sus prestaciones se puede abrir con el codo o alguien que no tenga control del movimiento de la mano la puede abrir con la muñeca, y le hemos aplicado un recubrimiento antibacteriano. ¿Vale? Entonces aquí es como el matrimonio entre Friendly Materials y Clear Code. Dejaros así con una idea final de todo esto que os he contado, que me parece importante compartir que el grupo de la población que se ve más afectado por contaminantes en espacios interiores son los bebés y niños pequeños, las mujeres embarazadas o en fase de lactancia y los ancianos o la gente mayor. Curiosamente, si pensáis, este es exactamente el grupo poblacional que pasa más tiempo en interiores, y que los interiores, os recuerdo que muchas veces están más contaminados que el exterior. Y de ahí la importancia de este concepto, de esta parte, tanto de Well como de Friendly Materials, de hacer esta incidencia en la salud de los materiales de construcción. Podéis investigar también otra recomendación si queréis ampliar información. Hay un estudio muy interesante de la Universidad de Harvard que se empezó en el año 2016 pero sigue activo, que se llama The Impact of Green Buildings on Cognitive Function. Podéis buscarlo en Google o en YouTube y os saldrán un montón de vídeos. Hay algunos en castellano que están muy bien. Y invitaros a visitar friendlymaterials.com. Tenéis también una parte de contacto aquí, que si escribís algo por aquí me llegan a mí los mensajes, entonces si queréis contactarme no hay ningún problema. Es bastante fácil de utilizar. Me gusta también compartir algunos de los fabricantes que contamos con ellos en nuestra web, porque o sea, al final aquí estamos hablando, tanto en Well como Friendly Materials, hemos de pasar de lo que es la teoría a la práctica, ¿no? Al final tenemos que tomar una decisión sobre un catálogo, sobre unos materiales reales, y entonces podéis ver que aquí hay marcas muy identificables o fabricantes que se pueden seleccionar y que están en esta web. Y para cerrar, un poco un mensaje de ánimos, ¿no? Que ahora que podemos, elijamos salud. Y Vieito, te paso la palabra y a Sí, preguntas y dudas o lo que tú digas. genial. Pues se me oye, ¿no? ¿Me oyes bien? Rita. Sí, 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 Vale, perfecto. vale, perdona. Nada, es que como no sé nunca si me funciona bien o mal, nada, que muchas gracias, que ha estado, bueno, a mí me pareció que ha estado muy interesante y que, bueno, como tú decías, que ojalá podamos coincidir físicamente, pero bueno, mientras no se pueda, bien está esta fórmula también, ¿no? Bueno, a Sí, mí me ha parecido un tema, bueno, tenía ganas de que vinieras porque creo que es un tema, bueno, que vosotros tenéis muy trabajado, ¿no? Con la parte de Friendly Materials, y la verdad es que me ha gustado mucho. Vamos a pasar a un turno de preguntas. No sin antes recordar que desde ITG realizamos formación oficial en modalidad online ahora mismo. Tenemos un curso de introducción a Well que empieza dentro de 2 semanas más o menos, y uno de preparación de examen Well AP que será ya en otoño. También realizamos test de verificación, performance verification, ¿no? Para verificar proyectos, y jornadas de divulgación, pues cuando se podía, ¿no? Como dice Rita, versión presencial, como la Wellference que hacemos cada año, esperemos que el año que viene se pueda hacer en Madrid, y ahora pues estos webinars, ¿no? Que la semana que viene pues haremos el último. Entonces, ya hilando con eso, y antes de pasar a las preguntas, comentaros que la semana que viene tendremos un coloquio que tuvimos este año, ¿no? Según no pudisteis asistir a la Wellference,
entre varios responsables de recursos humanos de diferentes empresas, pues volverán a estar las mismas personas, porque nos parecía muy interesante bueno, ver en tan pocos meses, ¿no? Que han pasado 3 meses, lo mucho que ha cambiado la perspectiva, ¿no? O sea, desde su punto de vista, lo mucho que ha cambiado su trabajo. Así que bueno, esperamos la semana que viene porque creo que será muy interesante.